Quiero plantearte una pregunta que quizás puede ser un poco incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación sobre dinero con alguien? Y no hablo de una llamada de ventas o de un mastermind con tu mentora o entrar en una formación donde se hable de espiritualidad y dinero. Hablo de una conversación íntima, de esas profundas, verdaderas, honestas, hablando realmente sin filtro sobre dinero. Piénsalo de verdad, no la última vez que hablaste de precios con otra compañera emprendedora, ni de facturas, ni siquiera de impuestos con tu gestor. Te hablo de la última vez que hablaste de lo que se te pasa por la cabeza cuando abres el banco y ves un bajón en tu cuenta bancaria. Si te está costando encontrar ese momento, esa conversación, ese espacio, quédate, que este episodio va precisamente de eso. ¿Por qué hay mujeres que facturan y aún así no duermen tranquilas? Tienen ingresos, pero no sienten verdadera calma con el dinero. Dirigen negocios de éxito, pero no tienen claridad para tomar decisiones financieras en su día a día. Si te preguntaste esto alguna vez, bienvenida. Soy Estefi González, estratega financiera y mentora de negocios digitales. Y esto es Alquimia Financiera, el podcast donde los números se encuentran con las emociones, la estrategia convive con la espiritualidad y los Excels se convierten en herramientas de liderazgo femenino. Aquí aprenderás a leer el lenguaje real del dinero, lo que tus números te están diciendo y nadie te ha enseñado a escuchar. Porque la verdadera libertad financiera no se manifiesta con afirmaciones, se construye con acciones que transforman. Quédate, que te cuento cómo. Bienvenida a un nuevo episodio. Hace 3 semanas me sumergí en algo que no tenía muy claro cómo iba a salir. El 1 de julio empecé a publicar una pregunta al día sobre dinero en mi perfil de Instagram. Lo llamé el reto 21 historias que te cuentas sobre el dinero. 21 preguntas durante 21 días, repartidas entre los 3 pilares que trabajo en mi metodología Alquimia Financiera: identidad, emociones y acciones. Y te voy a contar por qué lo hice. Porque la razón no es la que probablemente parece desde fuera. Lo cierto es que quería vencer ese miedo a grabarme. Y aunque no te lo creas, la verdad es que siempre he tenido resistencia a hacer vídeos en las redes sociales. Y quería probar y crear, un reto personal para mí de exposición, de visibilidad y sobre todo de poder compartir algo que pudiese conectar mucho más con mi audiencia. Además, quería compartir con esta maravillosa comunidad de la que ya formas parte, si me estás oyendo, la parte práctica de mi metodología y no solo la teoría, no solo tips, sino que pudiésemos reflexionar no solo a nivel interno, digamos que subjetivo, sino también a nivel práctico. Así que básicamente ha sido un experimento que desde el principio me daba muchísima pereza, te lo tengo que confesar, pero realmente ha tenido una gran acogida y estoy segura de que ha hecho reflexionar muchísimo a muchas de las personas que han participado en sus comentarios. Lo que sí tengo que decirte es que yo también he respondido cada una de las 21 preguntas por escrito. Me reservé un cuaderno especial y un bolígrafo especial para responder cada pregunta con la misma honestidad que he estado pidiendo a mi audiencia en redes. Y ahí tengo que decirte que empezó a pasar algo que no tenía previsto. Empezaron a llegar los primeros comentarios, las primeras respuestas. Incluso una de mis mentoras de marca personal decidió hacer el reto con su pareja. Muchas de las reflexiones de este reto eran preguntas que las mujeres no habían respondido antes. Conversaciones que no suelen tener en su entorno, incluso a veces que sienten que ni siquiera las pueden tener. Incluso alguna de ellas me confesó por privado que eran temas que no había hablado con nadie. Y ahí tuve que parar un momento y pensar, porque
muchas mujeres que llevan años incluso con su negocio, que facturan, que viven de él, mujeres que en su entorno son las que más saben de negocios, no habían tratado estos temas y no habían hablado de dinero con nadie. Y le he estado dando vueltas, sobre todo en esta última semana, en estos últimos días del reto, y he acabado identificando un patrón. Y lo he llamado el pacto de silencio. Es un acuerdo que no tiene firma, que no tiene documento, pero que lo cumplimos absolutamente todas las emprendedoras. Y funciona más o menos así. Digamos que con tu pareja no hablas del todo de vuestra economía porque no quieres preocuparle con algo que incluso sientes que deberías tener resuelto tú por tu cuenta. A veces con tus amigas tampoco hablas de dinero, porque algunas no entienden cómo funciona un negocio como el tuyo y acabas sobreexplicando en lugar de hablando. Y ya sabemos que explicar cansa. Así que al final, pues dejas de tratar estos temas. Con tu gestor, pues lo más normal, hablas de plazos, hablas de modelos trimestrales, de impuestos. Normalmente nunca le cuentas lo que sientes cuando miras tu cuenta bancaria. Y en eventos de networking, pues ya sabemos que normalmente tampoco se habla de esto. Aquí hablamos más de estrategia, del marketing, de las redes. Digamos que explicamos ese elevator pitch perfecto, ¿no? Todas estamos en un evento de networking vendiéndonos un poquito, aunque nadie lo diga en voz alta. Y con tus clientes, menos todavía, porque seguramente tú eres la que sostiene, tú eres la que llegas con la respuesta. Si vendes resultados, vendes análisis, vendes contenido, marketing, métricas, lo que sea, pues lo normal es que no le vayas a contar a un cliente que este mes no llegaste a tus objetivos económicos y que te sentó fatal. Así que sin que nadie lo haya decidido, pasa algo que roza incluso lo absurdo. Es muy posible que seas la mujer que más dinero mueve en todo tu entorno y a la vez la que menos puede hablar de dinero de forma abierta. Y ojo, porque esto no es por una falta de confianza en ti misma, no está relacionado con eso. No está relacionado con que no haya gente en tu entorno con quien conversar, sino que quizás no existe el sitio, el espacio, el lugar, el momento. Y aquí viene la parte que me parece mucho más interesante, porque seguramente esto ya tú lo has intentado arreglar, has intentado solucionarlo. El problema es que casi todo lo que hay ahí fuera suele apuntar a otro sitio. Lo normal que encontramos es más formación de ventas y de marketing, que suelen partir de la idea de que los temas de dinero se solucionan pues facturando más. Y sí, quizás aplicas una nueva estrategia y consigues facturar más, pero posiblemente sigas igual, porque el problema nunca estuvo en cuánto dinero entra, sino en lo que se queda después de que pagues todo y a todo el mundo. También nos encontramos, por otro lado, las personas que nos hablan de manifestación, de afirmaciones, de la sanación, de la espiritualidad del dinero. Y aquí quiero ser cuidadosa porque no es que todo esto no valga para nada. A mí también me han acompañado estas herramientas durante muchísimo tiempo. Pero es muy fácil quedarse haciendo lo que yo llamo turismo espiritual, digamos que visitar lo más conocido, hacer las afirmaciones, y no llegar nunca a la parte más práctica del asunto. Después también tenemos los recursos, ¿no? Yo misma he creado recursos gratuitos durante mucho tiempo, plantillas, Excels. Esos recursos que te descargas una vez, que los rellenas durante 2 meses, quizás sigues el hábito, pero los acabas abandonando. Y no por pereza, cuidado, que esto lo veo constantemente, sino porque nadie te explicó qué hacer con esos datos, qué decisión tomar en base a la información que has rellenado en esas plantillas. Porque un dato sin una decisión alineada detrás no sirve para nada en tu negocio. Y luego está una cuarta opción,
que digamos que es la más nueva, la del último año, y una que se habla muy poco, que es hablar de dinero con una inteligencia artificial. Esa conversación que solemos tener a las 11 de la noche cuando estamos reflexionando, y lo digo sin ninguna superioridad porque yo también lo he hecho. La inteligencia artificial te hace pensar en el momento, te ayuda a ordenar las ideas, incluso te alivia. Funciona como el efecto placebo, ¿no? Te escucha, incluso te recuerda, por supuesto, no te juzga, te da la razón en todo, pero no te mira la cara. No está al otro lado sintiendo contigo lo que sucede. No está viendo lo mismo que tú. Y sobre todo, a la semana siguiente no te pregunta qué tal estás. Aquí, en todas estas 4 opciones, nadie ha sido testigo de nada. Y creo que ahí es donde está la clave de todo esto. No nos falta más información, tenemos información de sobra. No nos faltan más herramientas. No nos falta más sanación tampoco. Lo que nos está faltando es hablar en voz alta del dinero delante de alguien que entienda este tema de verdad, de alguien que nos comprenda. Y ahora te voy a pedir un poco de paciencia porque voy a hacer algo que me da un poquito de vergüenza. Te dije que yo también había respondido a las 21 preguntas y voy a responder una pregunta aquí contigo en voz alta. Voy a escoger la pregunta 19. Dice así: ¿qué parte de ti cree en el fondo que no se puede tener mucho dinero, mucho amor, mucha paz, mejores relaciones, tenerlo todo al mismo tiempo? Y aquí tengo que ser súper honesta porque he tenido muy grabado a fuego esa sensación de no se puede tener todo en esta vida, que estoy segura de que esta frase la has escuchado alguna vez. Y quiero confesarte que la respuesta a esta pregunta, en el fondo, sigo excavando, sigo quitando capas de cebolla de mi relación con el dinero y descubro que todavía hay una parte de mí que siente que si le va muy bien en los negocios, hay otra área de su vida que cojea. Y esto sucede porque en pleno auge de éxito con mi anterior empresa, cuando tenía mi primera empresa, mi despacho profesional, si has seguido mi historia, sabes que me he dedicado al mundo del asesoramiento fiscal, tenía un despacho profesional. Bueno, la empresa todavía hoy continúa con mi ex socio, y en pleno auge de éxito, donde ya habíamos superado los 300.000 euros de facturación, teníamos una cartera de clientes súper consolidada, acabábamos de comprar varios inmuebles y en ese momento culmen en el que tenía mucho estatus, em, y además estábamos en el mejor momento económico de la empresa, mi matrimonio fracasó, me divorcié. Y esa señal se grabó en mi subconsciente y me hizo creer que no era posible tener éxito financiero, éxito profesional y además relaciones sanas, relaciones buenas, un matrimonio, una pareja saludable, ¿no? Así que te traigo esta pequeña confesión hoy. Y te cuento esto porque no me parecería justo pedirte que te abras, que expreses, que crear este espacio sin juicio, sin yo no lo estoy abriendo primero, ¿no? Y esto me lleva a lo último que quiero contarte hoy. El reto terminó esta semana, el martes. Y yo no quería que terminase con un carrusel de resumen o una publicación en redes sociales sin más. Así que he montado algo. Se llama La Conversación. Es un encuentro online en directo el próximo jueves 30 de julio a las 7:30 de la tarde, hora española. Y quiero explicarte muy bien lo que no es, porque creo que así vas a entender el contexto de este reto. No es un webinar,
no hay diapositivas, no hay temario, no hay guión. No es una masterclass gratuita con contenido de valor durante 40 minutos y una oferta al final. Yo creo que ya todas estamos bastante saturadas de eso. Y un detalle importante, no hay grabación. Esto es una de las partes más importantes porque lo que se diga ahí se va a quedar ahí. Si no estás, lógicamente, te lo vas a perder. Y esa es exactamente la condición, el hecho de que no se grabe, que hace posible que podamos hablar y tener una conversación sobre dinero de verdad. Y te voy a confesar otra cosa adicional. Hacer este encuentro online, me da mucho respeto, porque llevo muchos años formándome, reflexionando, trabajando en mí misma con el tema del dinero y llevo prácticamente los mismos años dejando que el perfeccionismo decida por mí. Preparar una sesión, estructurarla, revisar, preparar todas las diapositivas, un recurso descargable, asegurarme de que no dejo ningún detalle al azar. Y esta es la primera vez que voy a hacer algo sin nada de eso, sin red, sin guión, sin diapositivas, sin saber exactamente qué va a pasar en ese encuentro. Te puedo asegurar que esto me saca completamente de mi zona de confort y aún así siento que no he estado nunca más alineada con nada de lo que he hecho antes. Porque lo que sí sé es que quiero crear un espacio donde otras mujeres se atrevan a decir la verdad sobre el dinero. Y lo mínimo es que yo llegue a ese espacio con la misma honestidad. Así que si mientras estabas escuchando este episodio has pensado, esto me está hablando a mí, esto lo necesito, no tengo espacios donde poder hablar de dinero sin juicio, sin filtro, este jueves próximo 30 de julio a las 7:30 de la tarde hora de España, a través de Zoom, te voy a esperar. Espero y deseo de corazón que te conectes. Va a durar el encuentro aproximadamente 1 hora y media, pero quiero que sepas que no tengo ninguna prisa. Por supuesto, es gratuito, pero lo voy a limitar a 40 personas, que no es una cifra de marketing, sino que es un número de personas que considero que puedo gestionar para que esto realmente sea una conversación y no se convierta en otra cosa. Por supuesto, no hace falta que hayas seguido el reto, no hace falta que hayas respondido a las 21 preguntas, no hace falta ni siquiera que hayas respondido a 3 preguntas. De hecho, es que ni siquiera hace falta que sepas quién soy. Solo necesitas querer hablar de dinero de verdad. Así que nos vemos el jueves 30 de julio y si no puedes venir, quédate al menos con la última pregunta con la que hemos empezado. ¿Con quién puedes hablar tú de dinero sin filtros? Si la respuesta es con nadie o con muy pocas personas, ese es el dato. Y ya es un sitio por donde empezar, buscar ese espacio y ese lugar. Así que con esto me despido por hoy. Te espero en la conversación. Voy a dejar en las notas del episodio el enlace para que te puedas escribir. Nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao.